¿Qué pensaban que era la biocompatibilidad? Sin leerlo, obviamente. Ustedes ya lo leyeron, ya saben qué es. ¿Qué pensaban que era la biocompatibilidad? Pues que tenía... No, dale, Vane, dale. Levanten la mano. Muy bien, Vane. Chile. Creo que yo tenía la idea antes de leer de que era como, pues literal, como la definición de biotolerancia. O sea, como la respuesta del cuerpo para adaptarse cuando adherías algo que era externo, pues que no era parte de sí y no lo rechazaba. Ok. David. Ahora sí. Yo también tenía una idea muy parecida a la de Vane. Me sonaba mucho a que el material tenía que ser aceptado, pues. Ok. Que no causara, pues, alguna reacción, ¿no? Adversa. ¿Y Ángel? Miguel Ángel. Pues yo pensaba que era un material que tenía propiedades que hacían como que el sistema inmunológico no lo atacara, que lo aceptara. Sergio. Bueno, yo lo que tenía como de precepto de biocompatibilidad era de algún material que pudiera estar dentro del cuerpo sin que fuera atacado ya sea por el sistema inmunológico o rechazado por el mismo organismo. Entonces, cuéntenme. Ya vieron lo que es. Cuéntenme, alguien diferente. Cuéntenme, ¿qué es la biocompatibilidad? ¿Qué definición encontró de biocompatibilidad? Ok. Ángel Flores. Sí, yo encontré que la biocompatibilidad de capacidad de un material de ser utilizado con una respuesta apropiada del tejido receptor en una aplicación específica. Ok. Luis Gerardo. Es muy parecida. Dice capacidad material para funcionar en respuesta adecuada del anfitrión, una aplicación específica de Williams de 1999. Ok. Karen. Encontré una que dice capacidad de un material para llevar a cabo sus prestaciones con una respuesta apropiada del huésped en una situación específica. Pau. Bueno, tengo una que es muy parecida a la que todos mis compañeros han dicho, pero voy a comentar otra. Dice que implica que el material no le cause daño al cuerpo, pero además que los tejidos que lo rodean no alteren al material mismo. Ok, esto es una función de ambos, ¿no? Básicamente que el material no le haga daño al organismo y que el organismo no le haga daño al material, ¿no? No nada más en la zona, sino en el tejido circundante. Básicamente, muchachos, la biocompatibilidad tiene tres definiciones: la definición oficial, la definición normativa y la definición práctica. La definición oficial es muy parecida a la que me dijo Ángel, ¿no? La definición oficial dice que es la capacidad de un material de ser utilizado en una aplicación específica con una respuesta adecuada de parte del tejido receptor, ¿no? Es casi como la primera que aparece en 1986, dicha por Sang y Williams, ¿no? La que tiene aquí en la wiki, y dice que es la capacidad del material para funcionar con una respuesta apropiada del anfitrión a una aplicación específica. Entonces, eso es la biocompatibilidad, es la capacidad del material de adaptarse, básicamente, y que no haga daño y que no nos haga daño. ¿Sale?
La biocompatibilidad, muchachos, es una de las propiedades, o es la propiedad o es la característica más importante de un biomaterial, ¿no? ¿Por qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien se pondría una vacuna que no esté aceptada? ¿No? Yo creo que no. Ok. Si ya de por sí le están chilloneando a vacunas que están aceptadas, ¿no? No, no le chillo, profe. Sé que me voy a poner muy mal porque soy raza débil. Pero entonces, si no está aceptada, ¿no? Va a ser muy poco probable que ustedes se la quieran poner. Sucede lo mismo con la biocompatibilidad y los biomateriales, ¿no? Si un material no es biocompatible, ¿ustedes se lo pondrían? ¿Ustedes lo aplicarían? No por todos los riesgos que podría implicar, ¿no? A la salud tanto de la persona como de nosotros en dado caso por recomendar ese material, o sea, también en el ámbito legal. Muy bien. Porque si nosotros no tenemos biocompatibilidad, entonces existe o puede existir una disrupción, puede existir una alteración en los procesos normales de curación o de sanación del organismo, ¿no? Y complicaciones adicionales que originalmente no tendríamos, ¿no? Entonces, por eso es que la biocompatibilidad es tan importante. Y como es tan importante, entonces, este hecho debe forzosamente, o esta definición forzosamente, debe de hacer hincapié en que hay que tener este equilibrio entre lo que se hace, bueno, entre la función que hace, ¿no? En esa aplicación específica y que el organismo no le haga daño. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos daño de alguna de las dos partes, entonces va a existir, ¿no? La probabilidad o la posibilidad, o va a incrementar la posibilidad de que va a incrementar la posibilidad de que falle el implante o el material, ¿no? Dentro del organismo. Entonces, ese es el problema. Por eso es que es tan importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos materiales que sí hacen daño o que hacen un poquito de daño, ¿no? Y que de todas maneras se siguen considerando. ¿Por qué se siguen considerando? Sergio. Creo que podría ser en el ámbito médico un pro contra, ¿no? O sea, ver los beneficios que puede dar ese material si no se ha hallado una sustitución adecuada o un material que pueda ser viable contra los contras en dado caso que no se utilice o no se ponga solución al problema para el que se está usando este material. Vivi. Sí, es parecido precisamente porque quizá hay un mayor número como de puntos positivos respecto a ese material o incluso para las vacunas o los medicamentos que los efectos secundarios que pueda tener. Muchos por ejemplo, de los medicamentos, sus efectos secundarios ya son cuando se toman con irregularidad o en exceso o si se toman ya por mucho tiempo. Y se supone que también los contrarrestan con otros medicamentos que a la larga también te hacen daño, pero pues lo que tratan es como que haya un balance, un equilibrio entre los beneficios que puede tener y pues
efectos malos que también puede tener. Ok. Miguel Ángel. Bueno, creo que es porque, como dicen mis compañeros, normalmente presentan ciertas ventajas. Como ejemplo, se me ocurre las amalgamas, las de metal que antes podían contener mercurio y que eso les daba las propiedades como de ser, me parece más flexible bueno, y resistente. Y se siguió utilizando porque todavía no se conocían todos los efectos que causaban. Pero posteriormente a unos estudios ya se empezaron incluso a prohibir, me parece, utilizar esos metales. Y también por el Ok. coste, creo que unos materiales que presentan toxicidad siguen siendo más económicos que otros que tienen mayores ventajas, pero son mucho más costosos. Ok. Básicamente, espérenme 2 segundos. Discúlpenme tantito, me hablan.
Ya regresé. Ok. ¿En qué me quedé? Cuéntenme, porque se me fue el avión. Ah. Ok. ¿Por qué son? Entonces, porque tenemos que tener, debemos de tener este costo-beneficio, digámoslo así, ¿no? ¿Qué tanto beneficio nos puede generar? ¿A qué costo? ¿No? Y este costo debe ser muy bajo. Por eso es que existen algunos, como nos decía Miguel Ángel, ¿no? Las amalgamas. Las amalgamas eran hasta hace muchos años, hace como 30 años, un tratamiento muy común porque era un metal, no expandía, no comprimía, resistía bien y entonces tapaba los huecos de las muelas, ¿no? Aquellos que somos un poco más viejos tenemos alguna que otra amalgama, ¿no? Ustedes ya no, ustedes tienen resinas, ¿no? Ya con la resina les tapan o les hacen las incrustaciones, pero ya no son amalgamas, ¿no? ¿Por qué? Me trabé. Se está trabando un poquito, profe. Y profe, Y ya no lo vemos. Hola, 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 hola. Lo escuchamos, Lo pero escucho, no lo vemos. pero no lo Lo escuchamos, pero no lo vemos. Hola, 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 hola. Ya lo Ah, vemos. ya lo vemos. Hola, 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 hola. ¿Ya? ¿Ahí me escucho mejor? ¿Ya? ¿En qué me quedé? ¿En qué se quedaron? Estaba explicando. Creo que No, se las volvió a trabar, profe. Creo Ya que se lo fue. perdimos otra vez, profe. ¿Ya me perdieron? ¿Ya me encontraron? No, todavía. Aún no. No. Digo su voz, pero no lo veo. Ay, ¿Se fue, no? ¿Otra vez? Hola, hola, no, hola. no, sí, ya. No, ahí ya está, se ve profe. bien. Ya volvió. ¿Ya volví? Ok. Sí, ya. Pasen, malitos, apaguen todas sus cámaras. Me da gusto verlos, pero apáguenlas porque creo que mi internet anda loquito, entonces prefiero omitir la parte de verlos, pero a ver si con eso se estabiliza de mejor manera. Ok. ¿En qué se quedaron? Estaba explicando por qué las amalgamas llegaron desusadas. Ok, entonces las amalgamas eran muy utilizadas. Ahora ustedes tienen resinas, ¿no? Y se fueron quitando o fueron dejando de ser utilizadas por el efecto tóxico del mercurio, porque todas las amalgamas tenían mercurio, ¿no? Y creo que todos saben lo que hace el mercurio. Entonces, el mercurio es un metal muy tóxico, normalmente es mutagénico, ¿no? Y esto permite o hace que la amalgama libere libere el mercurio, y como está aquí en la boca, es una de las formas, ¿no?, más directas de entrar al torrente sanguíneo. Entonces, por eso lo empezaron a prohibir, ¿no? Porque tenía muchos más efectos negativos que positivos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de materiales? ¿Por qué siguen siendo biocompatibles? Porque el beneficio es mayor. ¿Me volví a trabar? No, profe, claro. ¿No me he trabado? Es que de repente me dice aquí, su conexión está muy inestable. Sería algo así, por ejemplo, como el ibuprofeno,
que saben que a la larga causa la vasoconstricción de los riñones y puede causar un problema más grande. Y se trabó. Y se fue por un momento. Hola, hola. Ya lo vemos. Ya regresó. Ok. Sí me estabas diciendo del ibuprofeno. Se volvió a trabar. Casi todos los ejemplos son de fármacos. Hola, hola. Se traba como cada 15 segundos. Sí, profe. Se sigue trabando. Ya me trabé. Está trabado. Sí, está trabado. Ya se destrabó. Ok. Vamos a ver si podemos volar un ratito rápido, aunque sea. Es como el ibuprofeno, decía David. Es como el ibuprofeno, a la larga saben que hace daño, pero este beneficio es a corto plazo, ¿no? Y entonces por ello es que la biocompatibilidad tiene 3 definiciones, ¿no? La oficial, que ya sabemos que es la capacidad de un material de actuar en una aplicación específica con un rendimiento adecuado, ¿no? Luego está la definición normativa. La definición normativa implica que se van a hacer ensayos de referencia, normalmente de genotoxicidad, carcinogenicidad y toxicidad y teratogenicidad, para evaluar la respuesta del material. Pero no se evalúa, ¿no?, la forma del implante para la función a desempeñar. Esto implica que nosotros vamos a generar a través de la norma, normalmente la norma ISO 10993, vamos a generar las pruebas necesarias o las pruebas suficientes para citotoxicidad, genotoxicidad, carcinogenicidad y teratogenicidad, ¿no? Esto solamente es del material, ¿no?, sin importar la forma del implante. ¿Listos? ¿Podría repetir la norma? La ISO 10993, 10.993. Gracias. ¿Vale? Y esa es la segunda definición de biocompatibilidad. Eso hace que pues el marco o el abanico de posibilidades de un material que sea biocompatible pues se incremente, ¿no? Y aún así pueden existir materiales que no entren ni dentro de la definición oficial ni dentro de la definición normativa y sean biocompatibles. ¿Sale? Y estos materiales que son biocompatibles pero que no cumplen con la definición normativa o con la definición oficial, cumplen con la definición práctica. Y la definición práctica, que es muchos en la que se basan muchos o en la que muchos basan la biocompatibilidad, es la definición práctica. La definición práctica es básicamente la respuesta o la reacción al cuerpo extraño. Cuando entra cualquier material dentro del organismo, cualquier cosa dentro del organismo, entonces el organismo reacciona al cuerpo extraño, reacciona a aquella cosa que no es propia, ¿no? ¿Y cómo reacciona? Pues tratando de eliminarla. Y la definición práctica es bien sencilla. Dice, si después de un mes el material queda envuelto
en una capa de tejido, ¿no? Fibroso, cartilaginoso y avascular, o sea, se hace biotolerante, ¿no? Y esta reacción es poco agresiva, entendiéndose poco agresiva, como que no despierta una respuesta inflamatoria severa o aguda, ¿no? Perdón, crónica, puede presentarla aguda, pero no crónica, ¿vale? Entonces, ya es biocompatible. Entonces, un mes se hace la capa de tejido fibroso, cartilaginoso, o lo que sea, pero que sea vascular, que se haga tolerante, y luego que no genere reacción inflamatoria crónica. Eso quiere decir que con que esté aguda, con eso la armamos. Y ya, eso lo hace biocompatible. Alejandro. Entonces, son las tres formas, ¿no? Básicamente, las tres formas dicen exactamente lo mismo. No debemos de alterar o perturbar, ¿no? No debe de haber una disrupción por parte del organismo, ¿no? Perdón, por parte del material hacia el organismo, pues no debe alterar nada, ¿no? Y lo mismo de parte del organismo al material, ¿no? Como siempre, recuerden, una vez que ingresamos algo, por muy baja respuesta inflamatoria o respuesta que tengamos del sistema inmune, siempre debe de haber forzosamente una inflamación. ¿Sale? Y esta inflamación, obviamente, pues ya es esperada porque cualquier cosa que metamos la va a provocar. Lo que no debe de provocar, por ejemplo, pues es hinchazones, muerte del tejido, infartos de tejido, ¿no? Entonces, mientras solo produzca inflamación, esta sea leve, se pueda controlar, nuestra biocompatibilidad va a ser mayor. ¿Listos? ¿Qué pasó, Eddie? ¿Podría repetir los ensayos que se hacen en la normativa? Citotoxicidad, genotoxicidad, carcinogenicidad y teratogenicidad. O sea que puede ser alteración al genoma, alteración para cáncer, alteración del feto o alteración de los tejidos celulares. Gracias. Cito, geno, carcino y terato. ¿Listos? Muy bien. Y todo esto porque empezó. Llegamos a todas estas definiciones, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos encontrar? La definición de biomateriales. ¿Qué es un biomaterial? Ok. ¿Ya saben qué es un biomaterial? ¿No? Ok. Si mi mente no me falla, Paulina, nos dio una definición cortita de la FDA. ¿Nos la puedes repetir?
¿Sí fuiste tú? Sí, espérame tantito. Dice que es un material ya sea natural o sintético que va a estar en contacto con el tejido, la sangre o con fluidos biológicos y que se puede, es que está en inglés, y que puede usarse como prótesis de diagnóstico o como terapia o como de almacenamiento y que, y que no afecta al organismo y sus componentes. Acuérdese que tiene que ponerlo en la libreta, no importa que sea en inglés. Ok. Y muchos de los demás nos dijeron que un biomaterial, pues es un material, ¿no? Que depende de para qué lo queramos, pues va a ser su función. En los años 70, la misma FDA hizo la propuesta de su definición de biomateriales. Si quieren buscarla, búsquenla. ¿No? Si quieren aprendérsela, pues muy bien, porque está súper larga. Pero es una definición, ¿no?, que quiere abarcar mucho. Fíjense bien. Dice la definición de la FDA de por ahí de 1977, que es un instrumento, aparato, implemento, máquina, artefacto, implante, reactivo in vivo u otro artículo similar o relacionado, incluyendo las partes componentes o accesorios, los cuales sean reconocidos en el Formulario Oficial Nacional o en la Farmacopea de los Estados Unidos o en cualquier suplemento de ellos, fabricados con la intención de ser utilizados en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones o en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades en el hombre u otros animales o con la intención de afectar la estructura o cualquier función del cuerpo humano o de otros animales en los cuales no alcance cualquiera de sus objetivos primarios perseguidos mediante la acción química dentro del cuerpo humano o de otros animales, y el cual no sea dependiente de ser metabolizado para lograr cualquiera de sus propósitos primarios perseguidos o proyectados. ¿Le entendieron? Pues sí, está muy completa y muy larga. Sí. La verdad es que es una definición que intenta abarcar mucho, pero a la vez saca muchas cosas. Dependiendo de la parte que quieran ver, va a ir incrementando o va a ir cerrando este abanico, ¿no? ¿Por qué? Porque un biomaterial puede ser muchas cosas, ¿no? Un instrumento, un aparato, un implemento, una máquina, un artefacto, un implante, aquí un reactivo in vivo, ¿no? U otro artículo similar o relacionado que esté, ya sea en el Formulario Nacional, en la Farmacopea de los Estados Unidos o en cualquiera de sus suplementos, ¿no? Y que estos curen, mitiguen, traten enfermedades o condiciones de animales o del humano,
¿no? Que sea, en los cuales, perdón, no alcance sus objetivos, o sea, para lo que fue hecho, no debe de ser mediante una reacción química, ¿no? Y que no deba de ser metabolizado para lograr su propósito. ¿Ok? Esto último, al principio si vieron reactivos in vivo, podría pensarse que los fármacos no entran, perdón, que los fármacos entran, pero al final dice que los fármacos no entran. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un fármaco adentro del organismo? Se metaboliza, ¿no? Y causa alguna reacción en el mismo. Iba Clau. ¿Qué pasó, Clau? Sí, justamente iba a comentar lo mismo, porque te provoca alguna reacción. Forzosamente. No, ustedes no llaman farmacología, ¿verdad? No. No. Deberían. Lo quiero. Ok. Cuando ustedes ingresan a un fármaco, principio activo, medicamento, como le quieran llamar, a su organismo, forzosamente este tiene una reacción química, ¿no? Y puede ser que entre, se metabolice, funcione, regrese, se remetabolice y se excrete. Puede ser que entre, haga su función, se metabolice y se excrete. O puede ser que entre, metabolice, haga su función y se excrete. 4, me falta una. Entra, se metaboliza, hace su función, se metaboliza, regresa. Entra, entra, hace su función y ya se excreta. Lo que no se logre pegar se excreta por proteína. Nomás entra y sale. Pero siempre tiene que hacer una reacción química, ¿no? Entonces, aquí sacamos a los fármacos. Y entonces nos deja que puede ser casi cualquier material natural o sintético, ¿no? Porque si ustedes se van al formulario nacional, bueno, al formulario oficial nacional, o a la farmacopea de los Estados Unidos, ¿no? Tiene un montón de probabilidades, ¿no? Y entonces, básicamente, al paso de los años, lo que hemos estado consiguiendo es llegar a los consensos para ver qué es un biomaterial, ¿no? Dejemos de lado la definición de la FDA, que es muy completa, sí, pero a la vez tiende a ser muy confusa, ¿vale? Y entonces se ha llegado a consensos y existen varias que son aceptadas, ¿no? De las más aceptadas, o de las que casi todo el mundo utiliza, es la de The National Institutes of Health Consensus Development Conference, ¿no? Del 92, que es básicamente el consenso de todos los institutos de salud, que dice que es cualquier sustancia, excepto drogas o combinación de ellas, de origen natural o sintético, las cuales pueden ser usadas por un periodo de tiempo cualquiera como un todo o una parte de un sistema el cual trata de tratamiento, aumenta o reemplaza cualquier tejido, órgano o función del organismo. ¿Listos? Y ustedes me van a preguntar. Esas definiciones fueron las primeras que vimos. Y dijo que no eran. ¿Cierto?
porque sigue sin decir que es un biomaterial. Pero a diferencia de la primera clase formal que tuvimos, ahora tenemos más elementos para poder decidir qué sí y qué no es un biomaterial, ¿no? ¿Qué características debe de tener un biomaterial? Cuéntenme. Podríamos decir que tiene que estar diseñado farmacológicamente debe ser inerte y debe de estar diseñado para implantarse en un cuerpo, en un ser vivo, perdón. ¿Farmacológicamente debe de ser inerte? Pues sí, ¿no? Porque nosotros lo podríamos diseñar de acuerdo a las especificaciones. Pero eso no implica que sea farmacológicamente inerte. Existen algunos materiales que necesitan utilizar algún proceso y entonces, o por ejemplo, aquellos materiales ahora que ya van acompañados de principios activos o que van acompañados de alguna sustancia que permite el incremento o estas nuevas moléculas o estos nuevos materiales con nanotecnología que liberan partículas, ellos son farmacológicamente activos. Y siguen siendo biomateriales. ¿Qué características deben de tener? Está bien sencillo. Erika. Bueno, creo que la más importante es como biofuncionalidad, también que cumpla un propósito. Ok, hay algo más importante que la biofuncionalidad. Sergio. Serían como todas las características que hemos estado viendo, ¿no? De biocompatible, biotolerante, biofuncional, bioactivo, bioinerte y ¿cuál era la otra? Biotolerante. Ah, sí, biotolerante. Ok, no. Vale. Pues, o sea, no pueden ser todas, porque, por ejemplo, no puede ser biotolerante y bioinerte, por ejemplo. Pero, por ejemplo, puede ser biofuncional, puede ser bioactivo. En este caso dijo que lo más importante era la biocompatibilidad, que va de la mano con la biotolerancia. Y yo diría que más bien, o sea, creo que la principal es esa, y que tiene que presentar, por ejemplo, la biofuncionalidad. Ok. Sergio, si ponemos todas en juego, existen algunas que se contraponen, entonces no podrían ser todas. Sí, eso lo noté ahorita que le estaba diciendo, porque sí me acordé que no puede ser biotolerante y bioactivo y no sí puede hay ser unos... biotolerante y no puede ser bioinerte. Ajá. No puede ser bioactivo y no puede ser bioinerte, ¿no? Puede ser biofuncional, pero no forzosamente puede ser bioactivo, ¿no? Entonces nos decía Vane, ¿qué debe de ser principalmente? Biocompatible, ¿no? Biocompatible en cualquiera de las definiciones que nosotros tengamos, la oficial, la normativa o la práctica. ¿Sale? Y luego, ya cualquiera de las demás. Puede ser biofuncional, puede ser bioactivo, puede ser biotolerante. De hecho, biotolerante entra si utilizamos la definición práctica de biocompatibilidad, ¿no? O puede ser bioinerte. Esas 4 características son las que puede tener. Alguna de ellas, no pueden ser todas juntas, pero puede tener alguna. Y al final de cuentas, ¿qué es un biomaterial? Un biomaterial se va a ajustar dependiendo de las características que nosotros requiramos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es bien fácil. Tenemos a cualquier sustancia de cualquier origen, ¿no? Que nos ayude a tratar, aumentar o reemplazar
cualquier tejido, órgano o función de un organismo. ¿Sale? Y eso es un biomaterial. Ahora, ¿qué definición vamos a seguir? Vamos a seguir la definición que más se adapte a nuestras necesidades, que eso es lo que hemos venido haciendo durante 70 años. Pero en general, toda aquella sustancia que nos permita ayudar en la recuperación de un organismo es un biomaterial, excepto los fármacos. Las drogas no están incluidas. ¿Dudas? Ok. Y hay un punto clave aquí. Cuando dice organismos, y la definición de la FDA nos lo deja bien claro, o es el cuerpo humano o son organismos animales. ¿Por qué solamente organismos animales? ¿Por qué creen que solo se limite a organismos animales? Porque solamente se quiere beneficiar al anfitrión y no a otros tipos de seres vivos como bacterias u otras células que se podrían formar y que en esos materiales y podrían afectar al anfitrión. Sí, podría ser, ¿no? De hecho, nos valemos de las bacterias o de algunos microorganismos para poder generar biomateriales. ¿No? Podremos hacer magnetita, coral, hidroxiapatita a partir de microorganismos. Pero no. ¿Por qué tiene que ser a fuerza del organismo en organismos animales? ¿Quién nos falta? Fuerte. Las plantas. ¿Por qué las plantas no entran? Sergio. Podría ser porque las plantas siguen un proceso de autorregeneración, que es lo que pasa conforme a las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno. O sea, de que van, florecen, dan sus frutos, luego se empiezan a quedar, un poco amarillas las hojas, en invierno pierden más hojas y vuelven a renacer en primavera. Cerró tu micro. Ah, y vuelven a renacer en primavera, no sé si eso sería. En efecto, las plantas tienen este efecto de autorregeneración o de autosanación, ¿no? También depende mucho de la cantidad de lesión o de la lesión que se les haya provocado, ¿no?
Yo sé que ustedes son jóvenes, ¿no? Y que ahorita las plantas no les interesan, pero cuando lleguen a un poco... ¡Ah, carbón! Estoy viendo, dragón. Perdón. Es que mi hijo, quién sabe qué iba a comer a la cocina. Dependiendo de la planta, ¿no? Que tengan o de la planta que quieran, piden un piecito, ¿no? Como... ¿Sí han oído ese término, no? O no sé si han oído a sus mamás que les dicen, regálame un piecito de tu planta. Sí, porque sí puede germinar, ¿no? Porque si te llegan a dar alguna otra parte, lo que pasa es que no puede echar raíces y lo que pasa es que se seca. O algo así me comentó mi mamá. Sí, tiene que ser de una cierta parte de la planta, ¿no? Ay. Y entonces, si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista más simple, si nosotros ponemos una planta, esta planta es eterna, ¿no? Excepto que tengan muy mala mano y se les mueran como a mí, se me mueren muchas a cada rato, ¿no? Entonces, cualquier planta podría ser eterna, ¿no? Porque ustedes cortan un pedazo y ese pedazo vuelve a crecer y va a crecer una planta más grande y esa planta va a volver a crecer. Y no importa qué les hagas, como las plantitas de la banqueta, ¿las ha visto? Ándale, así mero las corta uno y vuelven a crecer. Entonces las plantas son eternas, tienen esa capacidad de autorregeneración. ¿Sale? Por eso es que no entran. ¿Y por qué las plantas tienen capacidad de autorregeneración? Ahora. Ya empezamos mal. ¿Por qué las plantas tienen autorregeneración? No, nadie. ¿Y qué? Puede ser por la simplicidad de su organismo. Bueno, su... Cálmate, simplicidad. Bueno, es menos si fueran complejo. simples, ¿no? Y se pueden autorregenerar, quiere decir que nosotros somos mucho más simples, ¿no? Y no podemos autorregenerarnos. Entonces, ¿por la simplicidad de qué? Puede ser por la fotosíntesis. Puede ser por la fotosíntesis. Ok.
Puede ser. Robles. Más bien, tiene que ver con su ADN, ¿no? La capacidad de la duplicación del ADN que tienen las plantas. A ver, cuéntame. Ay, es que no sé cómo explicarlo, pero hasta donde yo recuerdo, las plantas tienen la capacidad de duplicar de replicar su ADN y es ¿cómo decirlo? Les resulta más fácil a ellas que a nosotros, claramente. Pero no recuerdo la característica específica de por qué. Pero, ¿y entonces nosotros no tenemos? O sea, sí, pero... Ay, es que no quiero que me regañe. Iba por donde iba aquí, de que son organismos más sencillos. Ay, la simplicidad. Gerardo. Porque tienen pared celular. Y su estructura es diferente. También, bueno, relacionado con lo que dijo Sergio, que cuentan con fotosíntesis. Ok. En general es por el tipo de célula, ¿no? O sea, la verdad es que los animales y las plantas, ¿no? Tienen un tipo diferente de célula y eso nos permite tener diferentes funciones, ¿no? Tarea número 1. Van a buscar en el campus virtual, ya debe estar abierto, y si no se abre ahorita que se abre, dejen ver aquí que está abierto. Según yo ya debería estar abierto. Ya debe de estar abierto a las 16 o las 17. Unas cosas, dos apartados, uno dice artículo 1, otro dice artículo 2, léanlos, por favor, porque con ellos vamos a trabajar la siguiente clase. Tarea número 2. Van a buscar bien cómo se compone una célula, obviamente animal y una vegetal, ¿no? ¿Y para qué sirve cada parte? Y entonces encontrarán la diferencia y por qué sí se pueden regenerar los organismos vegetales y no los organismos animales. ¿Vale? ¿Listos? Si no tienen dudas, prendan sus camaritas. Déjenme escondo yo para que así nomás tomemos una foto. Permítame, profe, que mi aplicación de la cámara en el teléfono no está jalando bien. Híjole.
Estás a 5, 4, 3, 2, 1, ya fuiste. ¿Qué te pasa por poner esos filtros? Ahora ponte bien, estás de lado. Ok, Miguel Ángel, súbete un poquito. Diana, ándale, para atrás. Robles, súbete un poquito. Ahora sí, Viviana, súbete tantito. Ok, ahora sí, alzan la cara, quítense las manos de la cara. Sonrían. Listo. Vale, ¿tienen tarea? Háganla. Y nos estamos viendo el miércoles. ¿Vale? Me toca vacunarme, profe. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el lunes, Robles, esperando que no mueras en el intento de después de vacunarte. Espero que no. Igual, profe, me toca ese día, pero veré si llego a la clase. Bueno, Miguel Ángel, igual, espero que no mueras en el intento de vacunarte. No, tómense un paracetamol mañana, tómense un paracetamol ya que vayan a acostarse. No sé qué les toque la vacuna, pero tómense un paracetamol y con eso deberían de minimizarse los efectos. Sí, está bien, profe. Gracias. ¿Vale? Pórtense mal. Gracias, profe. Hasta luego.